vamos a explicar acero y fíjense que vamos a trabajar también con los mismos parámetros que estuvimos hablando para madera, ¿sí? Primero, fíjense que la idea es analizar las cargas, también es el mismo criterio, el área de incidencia sobre los cabios y tiene que ver con si estamos trabajando con un cabio interno o con un cabio de borde que dijimos que era el 50%, ¿sí? Una cosa importante a tener en cuenta que en acero vamos a trabajar con la carga última cuando hacemos el análisis de cargas, ¿sí? Pero a la hora de hacer la verificación de la deformación, trabajamos con carga de servicio, ¿sí? Cuidado con esto. También en el análisis de cargas vamos a trabajar con el cubo de la cubierta, el peso propio del cabio, que en este caso el cabio o correa metálica es más fácil porque el peso va a salir directamente de la tabla de los perfiles, ¿sí? Fíjense que yo acá, si no les dan ellos los datos, vamos a tomar como referencia y quiero mostrarles acá directamente de la planilla. Acá estamos trabajando con el perfil IPN. No vayan a meter la pata. Este es el WT o IPN y después este que es el que llaman el perfil U o C. Entonces cuidado cuando me den en el examen o en el práctico el dato o me pidan que yo predimensione un perfil, tengan en cuenta cuál es el tipo de perfil, ¿sí? Acá fíjense que hay una columna donde dice peso y acá está el valor del peso en kilos sobre metro. El único tema es que esto no está mayorado. Entonces cuando hagamos el cálculo del peso propio, en este caso de el perfil, lo vamos a multiplicar por 1,2. A ese valor que me da en la tabla lo multiplicamos por 1,2 porque hay que mayorarlo, ¿sí? Y después el Q total va a ser el Q de la cubierta más el peso propio. Eso es igual que en madera, simplemente con la salvedad de que acá hay que mayorar, ¿sí? Eso por un lado con el análisis de cargas. Si vamos con el tema de los esfuerzos, fíjense que en los esfuerzos también el objetivo es calcular reacciones, el diagrama de corte y el momento flector, pero quiero recordar algo que también está en las tablas de la cátedra y que es muy útil a la hora de resolver ejercicios donde la carga por ahí es muy sencilla. Por ejemplo, si vos tenés un Q repartido, nada más, no tenés voladizo, para sacar el diagrama de corte y establecer este valor, que es el valor de las reacciones, hacemos la formulita Q por L sobre 2 para el valor de corte, el máximo de corte para este esquema de cargas, ¿sí? Para el cálculo del momento máximo, vuelvo a repetir, en este esquema de cargas donde vos tenés un Q repartido y no hay voladizos, la fórmula va a ser Q por L cuadrado sobre 8. Q por L cuadrado sobre 8, ¿sí? Después, cuando estamos trabajando, por ejemplo, fíjense que no tiene carga repartida y tiene un valor de una puntual. ¿Cómo hacemos para el corte? P sobre 2. Ese va a ser el valor del corte. Y fíjense que para sacar el momento máximo hacemos P por L sobre 4, ¿sí? Para tener en cuenta estas formulitas y mirarlas con cariño también. Fíjense que acá hay otros tipos de cargas para chequearlo por las dudas, ¿sí? Entonces dijimos que sacamos de las solicitaciones el cálculo de las reacciones, el corte para verificar a corte y el momento flector para verificar a flexión, ¿sí? Si no me dan la sección, esto es igual que en madera, yo tengo que hacer el dimensionado. Pero fíjense que ahora está la letra Z. El Z es lo que se llama módulo resistente plástico. Recordemos que el acero está trabajando en la zona de formación plástica, donde tiene la mayor resistencia. Y esto va a ser el momento último, el máximo, en este caso, dividido el FFD, que es la resistencia de diseño-flexión. Recordemos que el momento tiene que estar en kilogramos-centímetros, ¿sí? Esta resistencia de diseño a flexión se calcula 0,9 por FI. Y el FI, que es la tensión de fluencia del acero, siempre es 2.400 kilos sobre centímetros cuadrados. O sea que este valor siempre va a ser 0,9 por 2.400, ¿sí? ¿Qué pasa con este Z? Yo debería entrar en la tabla. Y fíjense, vuelvo a la tabla de los perfiles.
y yo tengo acá un ZX, supongamos que a mí me haya dado el ZX 230 centímetros cúbicos. Yo vengo a la columna y tomo el más cercano, pero siempre redondeando para arriba, en este caso 250 centímetros cúbicos. ¿Qué significa? Yo me voy acá, fíjense, para la izquierda y adoptaría un IPN 200. Ese sería el criterio y cómo yo haría el dimensionado si no me dan la sección, ¿sí? Después, si me dan la sección, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a realizar la verificación. Por un lado flexión y por el otro lado corte. ¿Cuál es la fórmula para verificar a flexión? FFU, que también es nuestra demanda, es el momento último dividido el ZX. Recordemos que acá me dan la sección. Entonces yo el momento último lo tengo que calcular. El ZX de acuerdo al perfil que me dan, me voy a la tabla y busco el valor del ZX. Y esto tiene que ser menor o igual a LFFD, que sería la resistencia. Recordemos, esto es la demanda, lo que yo tengo que aguantar, y esto va a ser la resistencia, según el tipo de perfil. Fíjense acá también, en este caso, ya recuerdo brevemente, ¿no?, que esto es lo que ya habíamos calculado antes acá, se hace igual. Este FFD es el 0,9 por FI, ¿sí? Volví un segundito para recordar eso. Obviamente que si no verifica tenemos que adoptar un perfil mayor. Y en cuanto al esfuerzo de corte, el FBU, se hace el corte máximo dividido TW por D. Y esto tiene que ser menor o igual que nuestra resistencia al corte, que es, atención con esto, 0,6 por 0,9 por 2400. Estos son coeficientes que son fijos y esto me da 1300 kilos sobre centímetros cuadrados. Quiero hacer una aclaración acá súper importante por las unidades. Si yo estoy acá en el perfil 200, fíjense que acá voy a tener el... chequeo esto, ¿no? Estamos hablando del TW y el D. El TW es esta columna. Si yo estoy con el 200, TW sería 7,5 milímetros. ¿Y quién es en este caso el D? Fíjense que el D en realidad para nosotros es lo que figura acá como HW, que sería 159 milímetros. Atención con esto, porque si vos acá tenés 159 milímetros, esto es lo mismo que decir 15,9 centímetros. O sea que vos tenés que a esto dividirlo por ¿cuánto? Dividirlo por 10, ¿sí? Igual que al valor que te dé el TW y al valor de D que te da en milímetros, vos tenés que agarrar y lo dividís por 10 y te queda en centímetros. Cuidado en acero con el tema de las unidades. El resto del planteo es muy similar a madera, nada más que acá tenemos la ventaja de que ya hay resueltas muchas cosas en las tablas, ¿sí? Verificación de flexión, verificación de corte, ¿sí? Y después fíjense que en la deformación volvemos al mismo criterio. Vamos a considerarlo con carga de servicio. Vamos a hacer el cálculo de la flecha máxima también según el tipo de carga, que esto, ¿dónde nos vamos? Nos vamos directamente a las tablas, a las fórmulas que tenemos acá. Fíjense que me vuelvo acá a las tablas, las mismas que usamos para madera, son las mismas fórmulas. En este caso, ahí están. ¿Se acuerdan? Esto es para la flecha máxima cuando tenés un Q repartido, cuando tenés 3 puntuales, cuando hay 2 puntuales, cuando hay 1 puntual, y acá en la situación de los voladizos, ya sea con carga repartida o con carga puntual, ¿sí? Vos sacas esa flecha máxima y tiene que ser menor que la flecha admisible, que en acero para viviendas en general es luz sobre 200 o luz sobre 100 para voladizos, ¿sí? Una aclaración súper importante. El momento de inercia se saca directamente de la tabla de perfiles. Y fíjense que yo me voy de vuelta acá, busco la tabla de los perfiles. Yo estoy trabajando directamente con las fórmulas de la cátedra. Si yo me voy acá y estoy, por ejemplo, de vuelta con el perfil, el IPN 200, me voy al casillero que dice IX. ¿Y dónde está el IX? Acá.
Y X, esto es momento de inercia, siempre el valor en X, siempre trabajamos con los valores en X, ¿sí? 200 y X 2140 centímetros a la cuarta. Este es el momento de inercia. Y el módulo de elasticidad es más fácil que en madera porque es fijo en acero, siempre es el mismo número, 2.100.000 kilos sobre centímetros cuadrados, ¿sí? La última recomendación es cuando nosotros queremos hacer la formulita de la flecha, tener mucho cuidado con las unidades, ¿no? Esto, recuerden que esto es fijo si estamos trabajando con un Q repartido. Esto era en kilos sobre metro, esto es en centímetros, esto es en, fíjense que si me voy a elasticidad era kilos sobre centímetros cuadrados, inercia es centímetros a la cuarta, ¿sí? Y recordemos este ejemplo típico por ahí para que se lo memoricen. 250 kilos sobre metro dividido 100 y me queda 2,5 kilos sobre centímetros. Este es el valor de Q que yo debería poner en la fórmula, ¿sí?